Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. El tema de hoy está relacionado con los seres o entidades de otras dimensiones. En cuanto a este tema, hemos de hacer una serie de especificaciones para poder comprender a qué hacemos referencia cuando hablamos de seres de otras dimensiones, visitantes de otros mundos, como podríamos llamarlos también. Y es algo importante que tengamos presente que cuando hablamos de dimensiones, pues hay que centrarnos específicamente, y para comprender esto de otras dimensiones o seres de otras dimensiones, hablamos de entidades que operan más allá de la tercera dimensión. Hasta la tercera dimensión estamos hablando del mundo de las formas, del mundo de la materia, del mundo físico. Más allá de la tercera dimensión hablamos ya de otros, de energías. Hablamos de un tipo de creación de Dios que está más allá de la forma. Hablamos aquí de niveles energéticos, que son otros tipos de realidades que existen, pero que normalmente nosotros que operamos en la densidad más baja de la materia, pues no las captamos tan fácilmente. A excepción de ciertas personas que tienen esta capacidad de captar y ver el mundo espiritual. Técnicamente todos tenemos estas habilidades, solo que unos las tienen más desarrolladas que otros. Estas habilidades, que en muchos casos tienen que ver con nuestros sentidos, que nos permiten a nosotros captar este tipo de energías sutiles que operan en planos dimensionales diferentes a los nuestros. En cuanto a estos seres, hay que decir que están presentes desde los mismos comienzos de la creación del universo. Porque antes de nuestra propia creación ya el Creador ha creado otras entidades y otros seres en otros planos, en otras dimensiones. Incluso nosotros mismos, cuando la vida cesa en el mundo físico, pues pasamos a hacer energía y operamos en otros niveles dimensionales como almas fuera del cuerpo. Por tanto, esto es algo que hay que tener presente. Y cuando hablamos de seres de otras dimensiones hay que hacer distinción entre varios, porque hay muchísimas formas de energías más allá de la materia. Ya mencionaba tanto almas que ya no están en este mundo físico, como otros tipos de creaciones. Entre las más conocidas, por supuesto, dentro del mundo de la religión encontramos a los ángeles, demonios, jinns en el mundo islámico, pero también hay otro tipo de creaciones o de entidades que son desconocidas en general, pero que han estado y operan pues en el mundo nuestro de una manera invisible, de una manera sutil. Y incluso podríamos hacer una distinción entre otras formas de creación que tal vez son formas de creaciones físicas, lo que para algunos podrían ser hoy en el tiempo moderno hablan de extraterrestres, que en realidad ya lo dice, extraterrestres, o sea, algo que está fuera de la Tierra. Esto hay que tenerlo claro. Pero desde los tiempos antiguos en la historia, y hablo aquí ya como historiador, nos encontramos diferentes civilizaciones que nos hablan de estas entidades de otras dimensiones. Que es curioso, pudiesen ser creaciones físicas que operan de otros universos, pero que tal vez estas mismas creaciones de estos otros universos tienen la capacidad de desmaterializarse y materializarse y son capaces de venir a nuestro mundo físico, al plano físico. O sea, hay entidades que cuando han venido a la Tierra han tomado aspecto corporal físico como nosotros, y una vez que se han marchado se han desmaterializado, o sea, y han pues operado en niveles de energías, niveles energéticos. Y hay entidades o otras formas de creación en los diferentes universos dimensionales que son creaciones físicas que han venido en forma física y se han marchado en forma física. Por ejemplo, por estos días me encuentro estudiando de manera profunda la historia antigua de la civilización sumeria. En términos históricos nos encontramos con una serie de descripciones que se nos dan de las diferentes entidades que los sumerios llamaban dioses, pero que se presentaban a ellos con forma humana. De hecho, nosotros, según los sumerios, fuimos creados a la imagen de esos dioses. Ellos tomaron
barro, arcilla de la tierra, y con la sangre de uno de esos dioses que tuvo que ser sacrificado, etcétera, se formó el ser humano. Gracias al trabajo de digamos que un gran científico llamado Enki, y también conocido como Ea, y de una diosa femenina, en este caso, el factor femenino, que pues también trabajó en este tipo de proyectos o experimentos, y que estos seres de otras dimensiones, llamados conocidos como Anunnaki, vinieron a la Tierra con un propósito específico. O sea, seres que son de otros universos. Al parecer venían de un planeta, el 10º planeta, que se conoce como Nibiru. Muchos de ustedes probablemente habrán visto videos sobre esto y la gente no los tomará en serio, pensará que son inventos o cosas que no son ciertas. Pero están equivocados. Estoy hablando aquí como historiador. Y en la historia tenemos descripciones como lo que acabo de explicar. Entonces, esto para nosotros que nos dedicamos a la historia, a la academia de forma seria, son las descripciones que nos encontramos en el mundo antiguo de encuentros de seres humanos con seres de otros planetas o de otras dimensiones. Pero al parecer estos seres, conocidos como los Anunnaki, operaban o se dividen en dos: los Igigi y los mismos Anunnaki, que serían, los Igigi serían como los dioses de los cielos, y estos que serían también Anunnaki, y estos otros en general conocidos como con este término serían como los de el inframundo o algo así. Pero es para que comprendamos que desde la primera civilización de la historia humana se habla de encuentros con estas entidades, que para ellos eran dioses, pero lo curioso es que estos dioses podían morir, porque se habla de sangre, se habla de cuerpos, etc. Entonces es muy raro, ¿no? Parece ser que estos seres ya tenían la capacidad de materializarse y desmaterializarse y operar en dimensiones o en planos energéticos diferentes a los nuestros, y que, ya lo digo, esto es como una especie de creación, pero hay muchísimas otras creaciones. Sabemos que cuando el infinito crea nuestro universo, no fue el único universo, y que probablemente se crearon infinitos universos que operan en diferentes planos energéticos dimensionales diferentes a los nuestros, y que es probable que incluso desde el mismo comienzo hasta el tiempo actual en que nos encontremos, el infinito continúe creando infinitos universos en otros planos dimensionales y otras formas de galaxias, planetas, que la vida es posible. Es un error pensar que donde único hay vida es en la Tierra. Eso es el disparate garrafal más grande que se puede haber el ser humano creído, que no es nada más que el concepto de los dogmatismos, que son situaciones de seguridad que el ser humano se ha encerrado en sí mismo como una autoprotección mental, pensando que no hay nada más allá, porque saber que hay algo más allá aterroriza al hombre. Saber que hay otros seres, otros tipos de creaciones fuera del universo, similares a nosotros, que nos pueden visitar o que tienen incluso capacidad de tecnología superior a nosotros, asusta a uno, ¿no? Y de ahí tantas teorías conspirativas que hay, etc. Pero desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista antropológico, nos encontramos con descripciones como lo que yo estoy presentando aquí, y estos tipos de explicaciones que también están relacionadas con la física cuántica. Por tanto, cuando hablamos de seres de otras dimensiones, lo encontramos ejemplos claros tanto en el presente como en el pasado, porque es una continuidad. Solamente que quizás hoy, pues estas energías son más sutiles y más difíciles de percibir que en el pasado, donde había esta conexión más con la naturaleza, con una interacción más abierta, y que algo que quizás se ha perdido, quizás precisamente por este mismo dogmatismo de encerramiento total y de negación a lo desconocido. Porque sencillamente esto lo podríamos llamar la ignorancia del intelecto del ser humano, que al ignorar algo pensamos que es falso o pensamos que no existe. Pero eso es un error de la mente, porque sencillamente si lo ignoramos no es que no exista, es que simplemente lo desconocemos. Ahora, cuando decimos que lo desconocemos, estamos hablando en términos generales, porque sí los conocemos. Si sabemos de estas entidades, si sabemos de estos seres, si sabemos de estas creaciones en otros universos, porque tenemos registros a través de la historia, ya les decía, en las diferentes religiones, en las diferentes civilizaciones, y tenemos datos históricos que corroboran estos detalles. Entonces, estos seres de otras dimensiones
que han hecho contacto con nosotros y que nosotros mismos como energías también operaremos y operamos en otras dimensiones o planos dimensionales después de la muerte física, incluso también en vida. Porque en vida hay personas que son capaces de desdoblarse, lo que llamamos el desdoblamiento, proyecciones astrales, salirse del cuerpo, etc. O incluso personas que a través de la meditación son capaces de inducir estados de conciencia, capaces de acceder a dimensiones o a otros planos que no son asequibles a la persona común, donde operamos en la densidad de la materia que nos, como un velo, prohíbe o nos blinda la visión de los instintos que nos permitirían a nosotros ser capaces de percibir esas otras dimensiones, esos seres o energías, formas energéticas que operan en otros planos, pero que son entidades reales que, ya les decía, van más allá de la forma, porque más allá de la tercera dimensión no hablamos de formas, hablamos de energías. Entonces son otras formas de creaciones que son realidades, aunque no las podamos percibir quizás con los ojos o con los oídos, aunque en algunas ocasiones sí pudiesen ellos mismos permitirse ver o materializarse, o llamamos esto como encuentros cercanos de estos seres con seres humanos en la Tierra. Algo que ha estado presente desde el mismo comienzo de la historia humana. Espero que esta breve explicación sobre este tema, que son términos complejos, porque miren con cuántos aspectos de la realidad estamos hablando aquí. Estamos hablando de energía, estamos hablando de dimensiones, estamos hablando de historia, estamos hablando de antropología, estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de religión, estamos hablando de tantas cosas que son diferentes fragmentaciones de la realidad, pero que en una unidad total simplemente serían un solo tema que se ha tenido que diversificar para poder ser explicado y estudiado por nosotros que operamos en el mundo de la fragmentación o el mundo de la división, en el cual pues estamos y vivimos. Les quiero agradecer a todos por la atención. Como siempre, no olvides de compartir estos materiales, darle like a los vídeos. También puedes visitar mis otros canales de YouTube en español sobre temas de historia, Joel Ben Haviv 2 con números romanos. Y si habla inglés, puede también visitar mi canal en inglés, Joel Ben Haviv English, donde mayormente hablo de historia, de temas relacionados con el Islam también. Así que bueno, hay materiales para escoger y para educarse. Gracias a todos y hasta un próximo encuentro.